Bienvenidos a la presentación del libro El día que casi odié ser médico en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Este libro son consideraciones para el proceso legal en la medicina y otras eventualidades, y el autor es el médico Roberto C. Rebollar. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues antes de iniciar la presentación del libro, quisiera leer la reseña bibliográfica del doctor Rebollar. El doctor Roberto Rebollar González nació en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 29 de enero de 1982, concluyendo sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y de posgrado en especialidad médica en cirugía general en el Hospital Juárez de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en cirugía laparoscópica de la Universidad Anáhuac y ultrasonografía general. Es integrante de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular. Cuenta con una extensa participación en cursos nacionales e internacionales como ponente presentador de carteles médicos y trabajos libres en congresos. Sus publicaciones como primer autor son Dibujo técnico de proyecciones, Variaciones de la narración informal, Manual de Cirugía General del Hospital Juárez de México y El día que casi odié ser médico. Algunos de sus artículos médicos originales como primer autor son Soluciones superoxidadas, una alternativa contra el manejo de las heridas infectadas, Factores pronósticos clínicos para la mortalidad temprana en pacientes con hemorragia variceal alta, Prevalencia de enfermedad diverticular derecha como causa de hemorragia de tubo digestivo bajo en población abierta del Hospital Juárez de México, y Superoxidized Solution Evolution for the Symptomatic Treatment of Airway Infections, including COVID-19, reporte de casos. Además de ser colaborador en la publicación y edición de otros libros y artículos médicos, así como su amplia participación en cursos y congresos de la rama médica a lo largo de su trayectoria profesional. Demos entonces la bienvenida al doctor Roberto Rebollar González. Doctor, bueno, pues estamos hablando de la publicación del libro El día que casi odié ser médico. El nombre en sí causa mucho revuelo. Díganos, ¿por qué casi odia ser médico el doctor Rebollar? Hola, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, por la apertura en este espacio. Finalmente, mi estado natal, vecino también a Chiapas, un estado súper bonito, y bueno, nuevamente muy agradecido de estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente, bueno, el título es bastante aparatoso, puede sonar bastante frío. Es algo que incluso mi papá en algún momento, cuando le dije que tenía la idea de escribir este libro, precisamente fue lo primero que me comentó, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Es que es demasiado frío el título, es muy agresivo, ¿no? Y sinceramente, sí lo considero así. Yo creo que gran parte de lo que hemos vivido, o de lo que se está viviendo en la medicina realmente, no es para menos, ¿no? Generalmente, todas las personas, cuando hablamos de la medicina, o cuando queremos que nuestros hijos estudien medicina, o cuando se lo queremos proponer a alguien más para que se involucre en lo que es el área de la salud en general, siempre hablamos de la parte buena de lo que es la medicina, ¿no? El ayudar a las personas, colaborar con las personas, recuperar la salud de algunos pacientes, contribuciones que podemos hacer para la humanidad, e incluso los cambios que podemos hacer precisamente en el área de la salud a nivel estatal, nacional o incluso internacional. Es una pasión mía realmente la medicina,
Estoy agradecidísimo realmente con la vida, con mis padres, con Dios por dejarme ejercer o presentarme precisamente en esta especialidad. Yo soy cirujano general, endoscopista, laparoscopista, como bien me hiciste el favor de mencionarlo, Sonia. Sí. Y pues bueno, también he tratado de poner mi granito precisamente dentro de esta pasión que tengo por la medicina, precisamente en varios rubros, ¿no? Tanto en la cirugía como en la endoscopía, en la cirugía laparoscópica, y pues bueno, en esta ocasión estamos trabajando en lo que es el COVID-19 precisamente. Pero bueno, esa es la parte buena, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien como médico, sin tener una intención de lastimar a alguien, o simplemente a consideración de un familiar o de un paciente que no sabe de la medicina, no sabe muchas veces de lo que se habla, decide demandar a un médico? Es lo que está pasando el día de hoy. Desgraciadamente, las demandas contra los médicos han incrementado de una manera enorme, de una manera gigante y abrumadora. Y desgraciadamente nuestro país no es el primero en presentarlo, ¿no? Esto probablemente empezó en el 2000, precisamente en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, después creció hacia otros países. Y pues en estos últimos años ha tenido un gran impacto en México. Ni siquiera hablar de Estados Unidos, donde es algo que está sumamente controversial, el hecho de que se demande, pero también hay una característica muy peculiar que tiene precisamente el médico, es el poder, cuando se demuestra su inocencia, demandar al paciente. Y entonces es algo que en México el día de hoy no se hace, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, como les mencionaba, es un camino bastante difícil. Y pues bueno, ustedes acaban de vivir precisamente en Chiapas un caso muy sonado con esta pandemia, precisamente. Y sinceramente les puedo decir que cuando a alguien le llega la demanda, la primera demanda, realmente sentimos que se nos acaba el mundo, ¿no? En el caso particularmente de Chiapas, bueno, se detuvo de una manera arbitraria y hasta cierto punto ilegal a un médico, pero desgraciadamente en el país donde predomina la corrupción, desgraciadamente como en México, bueno, este es de lo más frecuente. Probablemente este fue uno de los casos que se conocieron, pero en Oaxaca también hace poco tiempo un compañero de mi universidad precisamente también fue detenido. Y pues bueno, qué hablar de Guadalajara, por ejemplo, donde nació el movimiento Yo Soy 17, precisamente, que hablaba de un grupo de médicos, enfermeros, médicos pasantes, eh, médicos internos también, que pues fueron detenidos por un caso de un niño que tenía como familiar, o su papá era abogado y pues, bueno, hace una demanda grandísima. Desgraciadamente eso nos orilla y solamente el hecho de que cuando alguien lo vive en ese momento nos damos cuenta de lo que significa realmente para quienes, ¿no? Sin embargo, bueno, como lo voy a mencionar, esto tiene una carrera muy grande, pero en lo que fue el 2019, por ejemplo, el número de demandas contra médicos, sea penal, civil, administrativa, se disparó hasta 300%, ¿no? Entonces, vemos cómo ha crecido de tal manera y cómo se ha visto, sinceramente, al médico como una manera de obtención de un bien económico rápido. Desgraciadamente, por el sistema legal que tenemos en México, yo siempre he dicho, no solamente en esta ocasión, sino en varios foros que he tenido oportunidad de participar, cuando a un médico, una enfermera, alguien, un licenciado en nutrición se le demanda, pero particularmente a los médicos, gane o pierda el médico, siempre va a perder, ¿no? Y pues bueno, como en el caso de Chiapas, como en el caso de Oaxaca, cuando hay una orden de aprehensión, como fue en mi caso, cuando se nos trata como delincuentes precisamente, en verdad en este momento sentimos el lado malo de la medicina, ¿no? Desgraciadamente todos lo vemos, todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero muy pocas personas realmente están conscientes hasta que se llega a vivir en carne propia. Eso es algo que desgraciadamente está pasando. Y pues bueno, como te comentaba Sonia, bueno, yo tuve un caso así, precisamente yo tuve una orden de aprehensión completamente injusta. Y pues bueno, cuando lo viví en carne propia, en ese momento en verdad yo decía, les comentaba a mis papás, en verdad yo sentía que odiaba el ser médico, ¿no? Odiaba precisamente por qué se habían dado las cosas. Obviamente fue el primer impacto, el primer golpe, y conforme, bueno, empezó a avanzar el proceso, bueno, me di cuenta que finalmente no es la medicina, ¿no? Sino lo que gira en la medicina, y pues en el caso de la ley, lo que gira en torno a la ley. Eso fue. ¿Cuándo sucedió este caso? ¿Cuándo usted vivió esta denuncia? La demanda, pues fue una demanda penal y una demanda civil, fue en el 2014 precisamente,
Y pues bueno, te puedo decir que esos procesos son tan largos que hasta el día de hoy todavía sigo en el caso, de una manera diferente, pero pues bueno, todavía sigo involucrado, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ¿cuál cree que es la situación legal de los médicos actualmente en México? Te vuelvo a comentar que desgraciadamente es el médico probablemente dentro de todo lo que es la cadena de la atención en lo que respecta a la salud, siempre va a ser el eslabón más frágil. De todo el personal que contribuimos, de los hospitales, directivos, administrativos, etcétera, el médico siempre es donde va a caer la mayor responsabilidad. Desgraciadamente, al igual que en las universidades de su estado, en las universidades de mi estado e incluso aquí mismo en la Ciudad de México, se nos enseña dentro de la preparación como médicos lo que es precisamente la medicina legal, pero vuelvo a decir, nadie lo toma realmente a conciencia o lo tomamos tan en serio hasta que lo llegamos a vivir. Es lo mismo que la educación financiera, ¿no? Todos sabemos, nos dan probablemente conceptos muy básicos, pero cuando salimos realmente al mundo de verdad nos damos cuenta que lo que nos enseñaron, lo aprendimos fue muy bien. Lo mismo pasa exactamente en la medicina legal, que debería ser uno de los pilares el día de hoy, precisamente en la medicina. Muy bien, pues ¿y hasta dónde es el alcance de los médicos? ¿Hasta dónde se podría pensar que pueden llegar ellos? El límite. Porque, ¿por qué entonces llegan los pacientes y entablan las demandas? Nosotros como pacientes, como población en general, ¿qué límites tienen los médicos? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta qué pueden llegar a ser el límite? Sí, mira, desgraciadamente las relaciones interpersonales son complicadas, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Si finalmente con nuestros hijos es difícil, bueno, hacerlo con una persona probablemente ajena a nosotros es muchísimo más difícil. Entonces, eh, ya están bien identificadas las principales causas de los problemas legales en México, por ejemplo, la mala comunicación con el paciente, el error en el expediente médico, la falta precisamente de la comunicación o el tratamiento equivocado precisamente en cuanto a una enfermedad. Indiscutiblemente son cosas que a veces se nos pasan o dejamos pasar o se nos van por alto. Esa es una realidad y pues esto complica todo desgraciadamente. Sin embargo, es muy importante también, como tú mencionabas, cuál es el límite realmente. Y yo siempre le he comentado, a partir del problema que tuve, yo me di cuenta que, como decía un amigo, decía, hay pacientes que no son para los médicos y hay médicos que no son para pacientes. Si nosotros empezamos a ver que hay una mala relación desde un principio, lo mejor probablemente es poner un límite en ese momento y tal vez incluso hasta abandonar el caso médico o incluso como paciente cambiar de médico, ¿no? Es algo que es recíproco. Obviamente, por ejemplo, lo que te decía, otra causa de conflicto con los médicos es el diagnóstico médico, ¿no? Y algo que pasa en nuestros estados pobres, particularmente hablando de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero, es algo que el médico mucho escatima en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué significa? Oye, ¿sabes qué? Necesito hacerte una tomografía del abdomen para estar seguro. No, no tenemos el recurso, o no hay el recurso, o simplemente no se puede pagar. ¿Y esto qué nos está haciendo? Que desgraciadamente caigamos precisamente en un error o que nos confiemos precisamente para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Desgraciadamente, si lo vemos como médicos, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy muy comprometido con mi carrera, siempre estoy tratando de hacer el mejor bien para mis pacientes, pero también la misma ley te dice que tú debes de tener un espacio, debes de tener un tiempo y obviamente el recurso para hacer el diagnóstico, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente no lo entiende así, muchas veces incluso el paciente se siente con un derecho sobre ti precisamente en cuanto a lo que respecta a la enfermedad. Y esto que ocasiona precisamente que tal vez por ahorrarle un gasto económico, caigamos en un error. Eso es algo sumamente frecuente en nuestro país. Simplemente lo vimos en el caso de Chiapas, ¿no? Un médico pide un recurso porque no contaba el hospital y en ese momento se le denuncia penalmente, ¿no? O sea, este caso particularmente, al igual que el de Oaxaca hace un par de años, cambiaron completamente la historia de la medicina en México, porque sabemos que nuestro país, desgraciadamente por todo lo que ha vivido, el área probablemente más golpeada es la salud también, ¿no?
Y todos los que crecimos en hospitales públicos sabemos de las carencias que tienen los hospitales públicos en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos económicos, medicamentos, diagnóstico, etcétera. Pero a partir del caso de Chiapas, el día de hoy, pregúntame qué médico en el país consciente se va a atrever a pedir un medicamento o un recurso extra al paciente para el beneficio del paciente, ¿no? Y te vuelvo a repetir, yo tuve una gran carrera en hospitales públicos desde que yo estudié en Oaxaca, desde que hice mi internado, mi servicio social, mi especialidad, la subespecialidad, el posgrado, etcétera. Y te puedo decir que en todos estos años siempre nos vimos, yo mismo me vi en la necesidad de pedirle algo al paciente para su propio tratamiento. Es una práctica completamente normal y común en nuestro medio. Pero este caso, precisamente, ¿qué pasa? Bueno, cambia la medicina, ¿eh? Cambia y la repercusión la vamos a tener. Más el día de hoy que vivimos una pandemia grave y que nos tiene una situación crítica. El caso de Oaxaca, exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces vamos viendo, te vuelvo a decir, cuáles son, ya se sabe perfectamente cuáles son las causas de la querella o de la queja precisamente contra el médico. Y pues bueno, obviamente cuando hay un daño hacia un paciente, una lesión o incluso una defunción o una muerte, bueno, el caso se torna más agresivo, ¿no? Esto alimentado muchas veces por el odio que se les ha dirigido hacia los médicos en los medios electrónicos, digitales, televisión, internet, etcétera. Porque, pues, ¿sabes qué? Ya no importa si hiciste bien o no hiciste tu trabajo, tu diagnóstico. Yo pienso, yo como civil, sin tener conocimiento o preparación, pienso que lo hiciste mal y te voy a demandar, ¿no? Y una práctica sumamente frecuente que cuando yo estaba en Oaxaca se me hacía increíble y cuando llego a la Ciudad de México lo vivo, ¿no? Afuera de los hospitales de concentración hay abogados que te incitan a demandar a los médicos. O sea, eso es probablemente es como un mito, ¿no? Yo lo creía un mito, pero te vuelvo a repetir, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo lo viví. Es más, guardo la tarjeta de presentación de un abogado que me dio afuera no me reconoció como médico y me dio una tarjeta que decía, lo trataron mal, podemos demandar, ¿no? Entonces, cada vez, vuelvo a lo mismo, se ha hecho un negocio para obtener dinero fácil de los médicos. Y la otra, bueno, la mala información ha hecho que también se tenga tal vez hasta un mal concepto o subestimado el conocimiento médico, ¿no? Ahora también debo de mencionarte, ¿no? El médico, la imagen que se tenía del médico pues ha sido cambiada también por muchos errores que hemos tenido los médicos, grandes errores, muchos médicos clínicos, cirujanos, grandes errores que llegaron a cometer y que antes eran completamente intocables, ¿no? Bueno, pues el mundo también cambió y bueno, hoy digamos se perdió ese equilibrio y pues bueno, estamos teniendo una repercusión, ¿no? Yo me acuerdo mucho, antes me decía mi abuelita, ¿no? En un pueblo los más respetados son el profesor del pueblo, el cura del pueblo y el médico, ¿no? Pues ahora ya prácticamente los tres han perdido mucho valor. Así es posible demandar en la vía, en lo que es el aspecto legal, demandar al hospital. Si usted me comenta que en los hospitales no se cuentan con los recursos necesarios para dar un buen diagnóstico, para dar buena atención a los pacientes, ¿es posible legalmente demandar al hospital? Sí se puede demandar al hospital. De hecho, muchas veces cuando se hace una demanda o cuando se tiene una demanda, digo, penal o civil, no se cuenta que se avienta un cubetazo de agua y a ver a quién le toca, ¿no? Entonces, se demanda al hospital, a los directores, a los médicos de guardia, enfermeras, todo, y cada vez se va liberando responsabilidad, ¿no? Sí es posible, pero legalmente te voy a decir qué corresponde a ser un médico. Nuevamente hablando del caso de tu estado, ¿no? Si yo como médico en un hospital público trabajo y veo que no hay un recurso, legalmente yo tengo que poner una nota en el expediente médico y tengo que levantar una acta administrativa avisándole al administrativo que no hay tal medicamento y que yo lo requiero, ¿ok? Es un trámite administrativo, burocrático si quieres, y que desgraciadamente va a repercutir en la salud del paciente, ¿ok? Entonces sí se puede hacer y en ese momento legalmente el que tiene la responsabilidad es automáticamente el hospital. Estamos hablando a nivel público, que es así como donde hay más quejas, más demandas, etcétera, ¿no? Sí se puede hacer. Ahora, yo como médico puedo demandar a un hospital porque a mí me demandaron, gano una demanda y finalmente yo sé que tuvo la culpa el hospital, por supuesto que lo puedo hacer. Todos podemos demandar a quien queramos teniendo o no teniendo razón. Y ese es uno de los problemas precisamente que existe hoy contra el gremio médico.
considera que es importante saber acerca de los procesos legales contra los médicos en la población. Por supuesto, es importantísimo saber cómo se han llevado a caso las demandas contra los médicos, es indispensable tenerlo, pero sobre todo cuál es el camino de una demanda. Cada demanda o cada queja que se tiene contra un médico es completamente diferente. El caso penal es diferente al caso civil, en el caso civil es diferente al administrativo, por ejemplo. Cada uno va a seguir un camino muy diferente dependiendo de la institución y pues también la repercusión que va a tener el médico, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos más miedo nosotros en las demandas penales es la detención o el encarcelamiento. Sinceramente es eso. Mientras que en una demanda civil hay la búsqueda de un recurso económico, de una reparación de un daño, y en el caso administrativo, bueno, el castigo por parte del hospital y la combinación básicamente entre todos. Entonces sí, como estudiantes, incluso como médicos generales, especialistas y de cualquier edad, ser recién egresado o ya teniendo una práctica de mucho tiempo, es importante que sepamos los conceptos básicos de la medicina legal, saber cómo defendernos también y obviamente saber cómo hacer las cosas. Desgraciadamente volvemos aquí a que caemos más en lo administrativo, ¿no? Pero bueno, existe finalmente. En estos procesos, ¿los médicos pueden llegar a perder su cédula profesional? Sí, por supuesto, se puede perder la cédula profesional, la cédula de especialista, eh, ya sea temporal, parcial o sea definitiva, y también obviamente te vuelvo a repetir, es muy difícil explicarte todos los procesos porque cada uno lleva un camino diferente, pero te puedo decir también que en el aspecto civil, por ejemplo, las demandas básicamente no van a solicitarte que se te retire tu cédula, ¿no? Sino que básicamente lo que se busca el día de hoy es el pago del daño moral, ¿no? Que como es incalculable, bueno, las sumas que se están demandando a los médicos hoy son sumamente exageradas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, uno de los hospitales más reconocidos de la Ciudad de México en la zona sur perdió una demanda de 80 millones de pesos, ¿no? Cuando otro también a los 6 meses perdió una de 120 millones de pesos. Estamos hablando de un daño moral y eso es lo que lo vuelve tan apetitoso precisamente para entablar una demanda contra un médico, contra un hospital o donde se ejerce la salud prácticamente. Usted hablaba de la formación que tienen los universitarios en el aspecto legal. ¿Qué cree que qué mejoras se pueden hacer dentro de las materias, la tira de materias que llevan los médicos en la universidad para reforzar estos conocimientos legales y no quedarse como, pues, sin refuerzos al momento de pasar por un proceso legal? Una materia más. Indiscutiblemente en la educación pública principalmente, te comento yo de mi escuela, sí llevábamos una materia de medicina legal, pero probablemente no se le daba el sentido o la fuerza que realmente requería, ¿no? Yo me acuerdo que era una materia semestral cuando probablemente debió haber sido de más tiempo, ¿no? Tal vez debió haber sido una materia obligatoria en los últimos 2 años completos o 3 años de la carrera. Eso es sumamente importante, porque vuelvo a lo mismo, o sea, todo el mundo te dice, oye, ¿sabes que tienes que hacer tu expediente bien y debes de llevarlo así, rellenarlo así y poner esto acá? Pero en el sentido práctico no lo hacemos. Y al no tener ese sentido práctico es cuando empezamos los errores, ¿no? Te comentaba, una de las causas principales de demanda en México son los errores en el expediente médico, en el expediente clínico. Por ejemplo, algo tan simple. Yo creo que el día de hoy en las carreras a nivel de medicina en nuestro país hacen falta 2 materias que son indispensables. Una de ellas, la materia médico-legal con mayor profundidad, y otra, la educación financiera, que es indiscutible en nuestro país también, porque nadie nos enseña, ¿no? Y cuando salimos, por ejemplo, algo tan simple, no sabemos ni siquiera cobrar o cuánto cuesta nuestro trabajo, o cuánto vamos a cobrar una consulta, ¿no? Y nos da pena, es muy difícil. Si realmente los programas tomaran más fuerza precisamente en la educación, tanto financiera como médico-legal, los médicos tendrían más herramientas para salir a la vida profesional, llámese pública, llámese privada, pero pues bueno, con una fortaleza mucho mayor, ¿no? Es algo sumamente importante, más que nada en las escuelas públicas. Muy bien, bueno, en el libro que publicó el año pasado, en junio del año pasado, se aborda el camino y la conducta que se debe seguir en un proceso médico legal.
Sí, por supuesto. De hecho, hay varios capítulos, por eso precisamente se hablaba de consideraciones para el proceso legal en la medicina y otras eventualidades. Realmente, te vuelvo a decir, yo tomé mi caso personal y probablemente lo escribió parte de mi frustración, parte de lo que yo no sabía, ¿ok? De lo que alguien me dijo alguna vez, oye, si algún día te demandan, va a pasar esto, y tal, y dije, ah, sí, pues a mí nunca me va a pasar, básicamente. Y en el libro escribo mucho precisamente de lo que fui aprendiendo y de lo que fui encontrando, ¿no? Entonces, no todo es legal, los últimos capítulos son completamente legales, pero también hablo desde el principio, desde algo tan básico como es el juramento hipocrático, ¿no? Por ejemplo, de la carta de Esculapio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen, pero nadie sabemos cómo realmente es, ¿no? Entonces, desde el principio, ¿sabes qué? A mí me han dicho muchas veces, si no respeto el juramento hipocrático o no conozco el juramento hipocrático. La gente no sabe qué es, pero te lo echa en cara, ¿no? Entonces es muy importante desde ahí que sepamos qué dicen, ¿no? La carta de Esculapio, por ejemplo, se escribió en la guerra de Troya, precisamente por Esculapio, y se le escribe a su hija que quería ser médico, precisamente. Y si tú lees la carta de Esculapio, estamos hablando de más de 3000 años, al día de hoy sus principios siguen completamente vigentes, completamente, todos y cada uno siguen vigentes, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? De ahí empezamos. Y de ahí, bueno, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a acabar la carrera de medicina, qué vamos a hacer, cómo viene el internado, cómo viene el servicio social, cómo voy a prepararme o cómo debo realmente estar consciente del examen de especialidades, que es un martirio para todos los que presentamos alguna vez para alguna especialidad. Y de ahí, bueno, abordamos cómo se debe de presentar o cómo se debe de montar un consultorio, cuáles son los requerimientos legales para montar un consultorio, porque no nada más sabes que ya salí y ya pongo mi consultorio y empiezo a cobrar, a dar consulta, etcétera, y se acabó, para nada. Lleva un proceso, ¿no? Desde mi registro, desde los permisos que debo de tener, el aviso de privacidad, no sé, el aviso de videograbación, etcétera. Cosas muy, muy importantes, ¿no? Y a veces, por ejemplo, este tipo, a mí jamás alguien me dijo, ¿y sabes qué? Debes de tener un permiso para videograbar, cuando es por seguridad de nosotros, ¿no? O sea, ya cualquier persona nos puede denunciar por acoso cuando ni siquiera existe, ¿no? Que es muy frecuente también acá en la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de tips, de ahí viene, por ejemplo, la parte de cómo abordamos la contabilidad, que te vuelvo a repetir, no tenemos educación financiera y cuando salimos y nos dice Hacienda o el SAT, sabes que tienes que hacer esto y así vas a declarar y esto así, nadie lo sabemos, nadie sabemos qué deducir, cómo facturar, obviamente apoyarnos en un contador, cuándo en un fiscalista, etcétera, y ahí se ponen esos tips también, ¿no? La relación médico-paciente, que es sumamente importante, porque tampoco, al menos yo en mi escuela, en mi universidad, no tuve esa educación, no tuve ese entrenamiento, y obviamente es más difícil lograr, cuando egresas, lograr tener ese contacto o ese acercamiento con el paciente. Y finalmente, bueno, la parte legal realmente, ¿no? La parte legal se divide en lo que es penal, civil y precisamente administrativo. De tal manera, el libro es muy pequeño, es un compendio, la idea es que fuera un libro de bolsillo y que lo pudieras leer en 3 horas y que en 3 horas te dieras cuenta de un mundo en el que vivimos, en donde no tenemos mucho entrenamiento, pero que es sumamente importante para evitarnos problemas futuros. Usted mencionaba que ahora con esta experiencia que usted tuvo de la demanda, es necesario ahora poner en el archivo, en el expediente médico del paciente que no se cuenta con el medicamento necesario para poderlo atender o con los estudios necesarios para poder reforzar el diagnóstico. ¿Esto no podría ser contraproducente laborando en ese hospital, que los pusieran como en pique o como causal de despido? Despido, bueno, no sabía, exactamente no sé decirte, yo no ejerzo la vida pública, solamente me dedico a la medicina privada aquí en la Ciudad de México, pero creo que en los hospitales públicos se divide el personal, ¿no? El personal contratado por contrato, ¿cómo se llama? Por un contrato, cuando tienen una base, cuando son médicos de base, o cuando solamente tienen un contrato, ¿no? Probablemente el médico que está dentro de esos contratos provisionales, bueno, sí quede más expuesto. Yo te lo voy a decir sinceramente, Sonia, en el momento
cuando conocemos nuestra suerte y se te olvida todo y te das cuenta cómo todo el mundo te da la espalda, es en el momento en el que hay una demanda. ¿Sí? Y desgraciadamente para la ley, lo único que cuenta cuando hay una demanda es lo que está escrito en el expediente. Si tú no lo escribiste, si tú no dijiste, si tú no avisaste, si tú no informaste, no hiciste las notas, no tienes un consentimiento, cada una de estas omisiones te va a dar una piedrita más para que pierdas una demanda o, como yo digo, conozcas el camino del infierno más rápido, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por eso te digo, realmente todos lo vemos como, es el expediente. Oye, pero si no le pones signos vitales al expediente, ya tienes un error. Si no le pones tu cédula profesional, tienes otro error. Si tú escribes, y esto es algo muy triste, y así te lo dice la ley, aun cuando yo sea un médico súper preparado, yo como especialista me debo abocar prácticamente a mi área únicamente. Y así te lo dice la ley, porque cuando tú te metes a otras áreas, lejos de ayudarte, vas a salir perjudicado. Entonces es lo que te comento, realmente no tenemos ese entrenamiento, no tenemos ese conocimiento y no nos dicen qué es lo que debemos de hacer y nos damos cuenta hasta que tenemos un problema, la que tú quieras, ¿eh? Ante la CONAMED o te vuelvo a repetir, una demanda penal, civil, etcétera. Entonces sí es muy importante, obviamente sí puedes caer probablemente en un poquito de política, en el que si lo pongo, no lo pongo, protejo, no lo protejo, pero te vuelvo a repetir, en el momento en que conoces una demanda o te llega una demanda y te empiezan a buscar errores para hacerte pagar, en ese momento conoces tu suerte. Muy bien, pues bueno, usted menciona ya varias recomendaciones a los médicos, tal vez los médicos recién egresados y los médicos que están en funciones, ¿no? Porque no todos han pasado por una demanda. Usted mencionaba que se debe escribir la mayor información posible en el expediente médico y mencionaba también la videograbación en las consultas. Esto es algo novedoso para mí al menos. ¿Qué otras recomendaciones les podría dar a los médicos? Número uno, bueno, pero personalmente son como ya recomendaciones ya propias, ¿no? También precisamente en el libro lo manejo, desde cómo hacer, por ejemplo, la contratación del personal que trabaja contigo, porque ese es otro dolor de cabeza para los médicos. Y no solamente para los médicos, este libro está abierto prácticamente para cualquier participante de la salud, ¿no? Llámese enfermeras, llámese nutrición, etcétera, para cualquier área es sumamente importante. Entonces, las recomendaciones, te vuelvo a repetir, es cómo poner un consultorio, qué avisos tenemos que dar. El aviso de privacidad, por ejemplo, ya se considera una falta delicada el día de hoy ya en el medio. Por ejemplo, lo que comentaba, el consentimiento para videograbación es importantísimo también, porque si me graban y no hay un consentimiento, bueno, también es algo ilegal. La realización de los consentimientos informados, que es sumamente importante, y es tan simple que si yo no hago un consentimiento informado, automáticamente son 6 años de cárcel, automáticamente. Si es un niño, es el doble, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer un consentimiento informado? ¿Cómo lo voy a registrar? ¿Y qué debe de poner el paciente? Porque te vuelvo a repetir, el médico es la cadena más débil de todo este conglomerado de salud, que por ejemplo, yo puedo poner ante un juez, ¿no? ¿Sabe qué? Pero el paciente firmó su consentimiento y sabía que podía salir algo más, ¿no? Si no lo tengo, ya te había dicho, la pena es inmediata, ¿no? Cárcel hasta 6 años. Pero si lo tiene y el paciente dice, no sabía qué firmaba, automáticamente el juez desacredita el consentimiento informado y pierde valor. A ese grado estamos desprotegidos los médicos. O sea, un documento puede ser muy contraproductivo contra nosotros, pero en el momento en que se firmó puede no sernos de tanta utilidad, hablando del proceso legal. Entonces son consideraciones muy importantes. También mencionaba, por ejemplo, el trato con el médico, la relación médico-paciente, la relación ideal, y también algunos tips, por ejemplo, si en algún momento puedes ojear, de qué pacientes debemos identificar y que pueden ser conflictivos, ¿eh? Porque estos se identifican ya conforme empiezas a tener más experiencia, te vas dando cuenta poco a poco. Entonces sí es muy importante también tenerlos en consideración. Y pues bueno, básicamente la deducción de impuestos, por ejemplo, el pago de impuestos es sumamente importante. Y algo que no está de más, ¿no? Siempre debemos de tener un contador a la mano, también un abogado que nos asesore en todos los casos legales. Y en el momento en que haya un problema o que sospechemos que va a haber un problema legal, inmediatamente estar asesorado. Probablemente una de las cuestiones más importantes es
que cuando hay una demanda, el que nos va a juzgar o el juez no son médicos, no saben de la medicina y solamente van a entender lo que les van a interpretar los abogados. Eso es algo sumamente importante, porque ahí, aunque yo sepa que tenga la razón, aunque yo sepa que no tenga la culpa, si el juez no me entiende, si no se hace la traducción adecuada por el abogado, voy a terminar en un problema mayor. Muy bien, bueno, la experiencia que le deja el haber escrito este libro, ¿usted considera que este libro debería de incluirse, por ejemplo, en el plan de estudios de los estudiantes de medicina de algunas de las universidades de México y la experiencia que le dejó el haber escrito este libro? Y más que incluirse el libro realmente como bibliografía, más que nada lo que pediría o que solicitaría sería que se transmitiera ese conocimiento precisamente, de la manera que sea, precisamente por los profesores dentro de las universidades o dentro de la distribución de la literatura para los médicos. Pero es algo bien importante, ¿no? Debemos de estar conscientes de la situación, ver lo que está pasando en nuestro entorno. Y eso es por un lado. Por un lado, nosotros tenemos que prepararnos por nuestros propios medios, pero también lo que es la educación, pues debe encaminarse mucho hacia prepararnos precisamente, a darnos las herramientas. Finalmente es el objetivo de las universidades o de las facultades de medicina, ¿no? Brindarnos, entrenarnos, darnos un conocimiento para que podamos ser más efectivos, más eficaces realmente en la sociedad, tener un mejor resultado, pero pues bueno, no a costo de nuestra libertad o incluso de nuestra salud, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, yo que más quisiera que todo el mundo, yo quisiera transmitir mi experiencia, buena o mala experiencia, a todo el personal de la salud. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas, he tenido esa oportunidad precisamente de transmitirles esto también en otras universidades, en algunos foros universitarios, y en verdad es sumamente importante. Les vuelvo a repetir, todos sabemos que hay demandas, que hay problemas, pero nadie está consciente hasta que lo vivimos. ¿Y para qué esperar eso? ¿Para qué esperar que nos demanden? ¿Para qué esperar una orden de aprehensión? ¿Para qué esperar que nos quiten todo el fruto de nuestro trabajo? Porque esa es la otra realidad. Sí podemos prevenir. Así es, más vale prevenir. Comentarios finales, doctor Rebollar. Considero que la medicina es el arte más preciado de todos. El cuerpo humano es una máquina perfecta, es la más perfecta creada y a la vez la más imperfecta. Y precisamente creo que los que tenemos la fortuna de ejercer en este rubro, en verdad somos muy, muy afortunados. Desgraciadamente, no solamente hay que ver la parte buena de la medicina, también hay que conocer el mal, como dice ¿cómo se llama? Parte de la cultura japonesa, para saber cómo enfrentar el mal, ¿no? Entonces, sí es sumamente muy importante que tengamos el conocimiento, prepararnos, leer, perdón, y aprender de lo que está pasando en nuestro entorno. En México, de verdad que ha habido demandas contra médicos, de verdad, impresionantes que no se han dado a conocer, pero que han tenido un impacto sumamente importante dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, debemos de saber, debemos de conocer, debemos de estar preparados, obviamente, no para ejercer una medicina defensiva o una medicina ofensiva, sino realmente para ejercer la medicina, como tú lo decías, sea preventiva o en el peor de los casos, curativa. Muy bien, pues este libro, El día que casi odié ser médico, consideraciones para el proceso legal en la medicina y otras eventualidades, ¿dónde pueden encontrarlos los lectores? ¿Están ya disponibles en las librerías o en PDF, descargas? ¿Dónde podemos obtener este título bibliográfico? Sí, en este momento se encuentra precisamente en la librería de la Fundación de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, donde yo me formé. También en algunas librerías que se encuentran dentro de los hospitales, que en este momento, pues por la pandemia, se ha limitado mucho la comercialización, y en las librerías grandes, ¿no? Como la Leo, por ejemplo, la librería del Sótano, etcétera. Entonces, pero por cualquier cosa, si no, con todo el gusto del mundo, me pueden escribir a mí directamente y ya los canalizaría si en dado caso no encontraran el texto o lo que ustedes quisieran. Entonces, si gustan, les puedo dejar mi correo, si me lo permite. Es R de Roberto, C de Carlos, R de Roberto, G de gato, _82,
yahoo.com. Ahí me pueden escribir con todo gusto si en algún momento tienen alguna duda. Leerán también dentro del libro que muchos de los casos que están, prácticamente todos los casos que están, son completamente verídicos y son de los que me encargué de recopilar, que tienen mucha importancia dentro de nuestro país en los últimos 10 años. Entonces, vale mucho la pena leerlo, incluso hasta como una novela, se van a dar cuenta. Vuelvo a repetir, el título es un poco frío, probablemente es la cara cruda de la medicina, pero bueno, es importante conocer. Así es, pues muchas gracias por haber compartido este espacio en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 2020. Y pues los invitamos a que adquieran este título bibliográfico, El día que casi odié ser médico, del médico Roberto Rebollar. Muchas gracias por haber estado con Gracias por nosotros. la invitación nuevamente. Hasta luego. Hasta pronto.